Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy continuamos tratando este tema tan interesante. En esta oportunidad vamos a abordar la fe y la inteligencia espiritual. En la cápsula anterior ya comenzamos a hablar del tema de la fe y habíamos definido el concepto de la fe yendo al libro de Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Habíamos precisado que la fe es un don de Dios, es creer, es tener la plena confianza y la dedicación a Dios y a Jesucristo. La Escritura nos enfatiza la importancia de poner nuestra confianza en Dios. Esta confianza es alimentada por nuestro entendimiento de la verdad revelada de Dios y encuentra su expresión en una vida de acuerdo a los propósitos del Señor. También habíamos precisado que por gracia somos salvos mediante la fe. Y por eso es importante leer de nuevo estos versículos de Efesios que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, del 8 al 9. Habíamos precisado lo importante que es entender la naturaleza de esta fe salvadora, que es dada por gracias a nosotros. O sea, que el Señor nos ha entregado este regalo inmerecido de su gracia y por medio de esa gracia somos salvos a través de la fe. Eso es importante porque no es por cualidades del individuo, no es por nuestras competencias, no es por nuestra clase social ni por la cantidad de dinero que tengamos. Es un regalo inmerecido de Dios. Ahora, también hay una relación entre fe y obras. No obstante, que no somos salvos por obras, sino por gracia a través de la fe. Entonces tenemos que acudir al libro de Santiago, en esta ocasión Santiago 2:22, que dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. O sea que una vez que empezamos a desarrollar el proceso de la fe, entonces, y empezamos a realizar obras que están guiadas por el Espíritu Santo, no son cualquier obra que contribuyen al desarrollo de la fe. Y estas obras por lo general están muy ligadas a la asignación que tenemos y a la medida también de nuestra fe que está dada por cómo el Señor nos ha equipado, cómo el Espíritu Santo nos ha equipado, nos ha entregado por gracia también dones para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, una vez que estamos ya desarrollando nuestra fe, una forma de potenciar el desarrollo de la fe, de aumentar la fe, es a través de las obras que el Espíritu Santo nos guíe para cumplir los propósitos del Señor. Entonces yo quiero recordarles este gráfico que en la primera cápsula que en julio sacamos al aire, pues lo utilizamos para explicar el desarrollo de la inteligencia espiritual. Porque hoy tenemos el propósito de que ustedes vean que el desarrollo de la fe y el desarrollo de la inteligencia espiritual no son procesos que se dan en paralelo, para nada. O sea que en la misma medida que vamos aumentando la fe, que vamos desarrollando la fe, pues también estamos desarrollando nuestra inteligencia espiritual. O sea, en la misma medida en que estamos centrándonos y creyendo en el Señor como centro de nuestras vidas, también estamos desarrollando la inteligencia espiritual y vamos a verlo reflejado en este gráfico que ya en la primera cápsula mostramos, pero que yo creo que hoy vamos a comprender mucho mejor. Entonces es importante que sepamos que para desarrollar la inteligencia espiritual necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros alinearnos al Espíritu Santo, nuestro espíritu en comunión con el Espíritu Santo comienza a nutrirse y así comienza la renovación también de nuestra mente. Pero esto ocurre solamente cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando nuestro espíritu se inunda de la palabra de Dios. Por eso leer la palabra de Dios, meditar y orar son herramientas importantes para poder desarrollar la fe y también desarrollar la inteligencia espiritual. Saber la palabra de Dios que nos va a guiar, porque la palabra de Dios no es para recitarla, no es para aprendérsela de memoria, sino para que esta palabra cobre vida en nosotros en la medida en que desarrollamos la fe
que vamos teniendo experiencias espirituales y nos dejamos guiar por la voluntad del Señor, pues comenzamos a guiarnos por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios comienza a cobrar vida porque nos guía nuestro comportamiento en caminos de santidad. Nos alejamos del pecado y caminamos por santidad evitando el pecado. Recuerden que la inteligencia espiritual es la inteligencia moral, o sea, aquella que nos lleva a cumplir todos los preceptos, las leyes, los mandamientos. Y acuérdense que estamos viviendo bajo la gracia, pero que por el amor se da el cumplimiento de la ley. Entonces es importante vivir en amor como vínculo perfecto. Un estilo de vida basado en el amor nos dice que no solamente sabemos la palabra y no solamente sabemos hacer la voluntad de Dios, sino que empezamos a ser como Cristo. Claro que esto es un proceso complejo y es de todos los días. Empezamos a incorporar en nuestra identidad cristiana las virtudes de Cristo y empezamos a parecernos a Él. Entonces, en este proceso de desarrollo de la fe, en este proceso en que estamos ganando la buena batalla de la fe, también la inteligencia espiritual se da como un aspecto importante que nos permite la comprensión de la voluntad de Dios en nosotros para caminar en santidad y agradar al Señor y cumplir su voluntad. Esto es importante que lo sepamos y ha sido un propósito de estas cápsulas que se entiendan estos conceptos bíblicos. Ahora, por eso es que quiero pues dejar bien claro algunos requisitos para el desarrollo de la fe, que a mí me han hecho de mucho bien tenerlos sistematizados, o sea, saber cuáles son los requisitos para desarrollar la fe y también me sirven para desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, ya sabemos que somos salvos por gracia mediante la fe, pero una vez que la fe comienza a desarrollarse, pues la fe se convierte en el amor de Dios, el amor del Señor en acción. O sea, estamos haciéndolo todo por amor, como vínculo perfecto. Y es importante, como se ve en este gráfico que sintetiza algunos de los requisitos para desarrollar la fe, que hay que ser obedientes y para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante saber que vivimos para agradarlo, que vivimos para cumplir su voluntad y eso no es más que la obediencia. Por tanto, la obediencia es una cualidad importante que como cristianos debemos desarrollar. Debemos saber que Jesús dijo lo siguiente: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. O sea, que tenemos que obedecer la palabra porque eso es una forma que tiene el Señor de amarnos y nosotros amarlo a Él. O sea, el amor como vínculo perfecto. Y haremos nuestra vivienda en Él. O sea, sabemos que nuestro cuerpo es morada, es templo del Espíritu Santo. Y debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, cuando la palabra inunda nuestro espíritu y por tanto nos empieza a guiar en caminos de santidad. Pero para eso tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y por eso, cuando vemos la obediencia a Dios en el gráfico, quiero que sigan el gráfico, hay dos vertientes, una es escuchar a Dios y otra es la sumisión voluntaria. Entonces, cuando estamos hablando de escuchar a Dios, es que estamos leyendo la palabra de Dios, nos inundamos de la palabra de Dios y cuando leemos la palabra de Dios, Él nos está hablando y nosotros lo estamos escuchando. Fíjense lo que dice Romanos 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Así que tenemos que aprender a escuchar a Dios a través de la lectura de la palabra, pero una lectura bajo meditación, bajo oración. Y eso nos va a llevar a obedecerlo, pero también estar en sumisión voluntaria. O sea, la sumisión voluntaria es importante que sepamos que es el reconocimiento de la autoridad y gobierno de Dios en nuestra vida. O sea, estamos reconociendo el gobierno de Dios en nuestras vidas, nos dejamos guiar voluntariamente, porque sabemos que en el desarrollo de la fe hay momentos en que queremos estar sometidos, tener sumisión, pero no estamos totalmente convencidos, no comprendemos bien
los propósitos del Señor. Y yo digo, bueno, si no comprendemos bien en algún momento los propósitos del Señor, déjese llevar. Y en el mismo andar, en el mismo caminar de la mano de Dios, vamos a ir comprendiendo y sometiéndonos de forma voluntaria para que solamente por amor podamos responder a ese llamado. Entonces eso es importante porque eso nos va a permitir caminar en santidad, o sea, comenzar a caminar según los propósitos del Señor, separados del pecado. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Apartados del pecado, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. O sea, estar apartados del pecado, caminando para servirle al Señor. Y en esta misma medida, entonces, el desarrollo de la fe y el desarrollo de la inteligencia espiritual está reflejado en el fruto del Espíritu, que el principal y raíz de todos los frutos es el amor. Por eso una vida en amor es un indicador de desarrollo de la fe y de la inteligencia espiritual, y también en las obras que estamos realizando. Y yo, para ilustrar esto, si ustedes me lo permiten, yo quiero darles un testimonio a modo de reflejar cómo estos indicadores han operado en mi vida, y que también podría ser una experiencia para que ustedes tengan un reflejo de cómo ocurre el desarrollo espiritual y cómo tenemos que tener obediencia y cómo poco a poco vamos a ir comprendiendo los propósitos de Dios. Yo quiero decirles, ya ustedes saben que yo he escrito 2 libros, pero yo no soy escritora. Yo tengo una vida larga en el campo científico y en el campo investigativo y en el campo docente, pero no me gusta escribir, o no me gustaba escribir. Nunca había escrito sola como autora un libro, y en estos caminos, andando de la mano del Señor, he escrito 2 libros por obediencia y por fe. Han sido 2 libros que he escrito en medio de procesos donde no fue fácil escribirlos. Decaía por momentos, sentía que no podía, que no era capaz de hacerlo. Pero lo que ocurría es que yo quería escribirlo con mis fuerzas, con mi inteligencia de la tierra. Y no era con mi fuerza, era con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, en estos procesos de escritura de los 2 libros, que fue en distintos tiempos, por supuesto, de mi vida cristiana, pues yo aprendí a tener más comunión con el Espíritu Santo, a leer más la palabra, a recibir más revelación del Espíritu Santo, porque los libros no se escribieron con mi inteligencia, sino con la inteligencia que venía de lo alto, filtrada por mi mente y por mi espíritu. Entonces, esta es una lección que me deja la escritura de los libros. No es con tu fuerza, es con la fuerza del Santo Espíritu. Después, cuando terminé el primer libro, tuve que enfrentar todo el proceso de publicación, el proceso editorial del libro. Yo no tenía experiencia en este sentido y cometí muchos errores por precipitación. O sea, yo soy una persona que me gusta hacer las cosas muy en tiempo, muy seriamente, pero no son con mis tiempos, son con los tiempos de Dios. No es con mi fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Y por tanto tuve que discernir y empezar a comprender los tiempos de Dios. Y por eso cometí errores con la publicación de la primera edición del libro. Gasté dinero, cometí errores, retrasé el proceso, hasta que tuve que ir a una segunda edición del libro, que ya mediada por un proceso de oración y de comunión mayor con el Espíritu Santo, pude hacerlo bien, porque esto es importante también. Esta es la segunda lección. Cada vez que voy a tomar una decisión, no la tomo por mí misma, no es mi mente sola quien toma la decisión, no es por mi deseo, no es por mis deseos, es mediada la toma de decisión por una comunión con el Espíritu Santo, para entonces tomar una decisión segura, una decisión que no va a fallar. Entonces, esto es importante porque nos permite, en este estilo de vida cristocéntrico, estar dependiendo cada vez más del Espíritu Santo, y cada vez que se tome una decisión, consultarla con el Espíritu Santo. Después vino otra situación. El primer libro tenía que llevarlo a las cárceles. O sea, mi espíritu se inquietaba qué iba a pasar con ese libro, hasta que el Espíritu Santo me lleva a la palabra de Dios y yo pude discernir
que tenía que llevarlo a la cárcel. Y cuando le comento esto al pastor, que empezó a hacer las vueltas, que empezó a hacer todos los trámites para poder visitar la cárcel, los penales, porque no sabíamos cómo operaba esto, la respuesta fue que esto se demoraba porque llevaba un proceso legal mediado por el tiempo. Pero mi espíritu seguía inquieto, porque ya yo he aprendido que cuando me inquieto es porque tengo que actuar. Entonces seguí aumentando mi comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre me lleva a la palabra, me lleva a un versículo, me muestra un versículo que es la respuesta a mi inquietud. Y en esta ocasión era: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. Y entonces comencé a moverme y bueno, se abrió la puerta. O sea, yo pude conocer a la persona que yo le agradezco a Dios ponérmela en mi camino, que es Gaby, una amiga cristiana que conocía a las personas cristianas que estaban en los penales, y yo en 15 días pude entrar con algunos miembros de mi congregación a los penales y llevar los libros y llevar las Biblias. Fíjense qué importante, o sea, llevar los libros y llevar las Biblias, porque yo también fui ministrada por el Espíritu Santo de que el libro era solo un pretexto para estudiar la palabra de Dios, y pudimos hacer no una visita, 3 visitas, y llevar 500 libros y 500 Biblias. Y cuando llegamos a los penales, nos habíamos dado cuenta que en el proceso de traslado de unas mujeres de un penal a otro, le habían quitado las Biblias y no tenían Biblia. Aumentó el pueblo de Dios en las cárceles, pudimos dar palabra, fue una experiencia increíble de servicio al Señor. Ahora este segundo libro, que es el de inteligencia espiritual, yo pensaba que iba a ser como el primero, pero no fue como el primero, porque este libro ya no iba a ser impreso en formato duro, fue en formato digital, y yo pensaba también que lo iba a regalar, porque yo tenía la idea de que con la palabra de Dios yo no debía comerciar. Y entonces empecé con los editores en este proceso de negociación, y no se daba el hecho de que yo pudiera colgarlo en una plataforma que fuera seria y que las personas pudieran bajar el libro. Y en esta inquietud, el Espíritu Santo me vuelve a llevar a la palabra, específicamente me lleva a la parábola de los talentos. En este caso, bueno, no sé si ustedes conocen, los invito a que lean en Mateo 25 la parábola de los talentos, donde dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le entregó una capacidad, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 5. Entonces yo me puse en el lugar de la que le había entregado una sola capacidad. Y miren qué importante es eso. Dice la palabra de Dios: por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que si ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, yo me puse en la situación del que tenía un solo talento. Yo tenía miedo de llevar el libro a una plataforma donde mediara el proceso económico, pero es que todo eso se va a volver a invertir en el reino de Dios, y entonces yo no podía ser ese siervo que iba a perder todo, y yo no podía ser el siervo inútil, ¿verdad? Ni que me echaran a las tinieblas. Entonces, hoy el libro está colgado en Amazon, y gracias a ese libro yo estoy realizando estas cápsulas, que también fue otro dilema, porque no soy persona de redes así abiertas. Sin embargo, ya hoy tenemos 70 suscriptores en este canal, y tenemos casi 2.000 views en 2 meses de canal. Y tal vez si comparamos esto con un youtuber o con otro tipo de canal de música, pues no sea tanto, pero es lo que el Señor quiere que yo haga. Yo estoy cumpliendo los propósitos de Dios en mí. Podré equivocarme, podré hacerlos a veces mal, a veces mejor, pero yo prefiero equivocarme cumpliendo la voluntad de Dios
que no que el miedo me siga paralizando y que yo no pueda hacer. O sea, en los caminos de Dios, yo me pongo como un barro en sus manos, como una vasija de barro en sus manos para que Él me moldee y que yo pueda cumplir sus propósitos transformándome espiritualmente y perfeccionándome en los caminos de la fe. Y yo los invito a ustedes a eso, a que no tengan miedo, a que no se paralicen. Si tienen alguna inquietud, si ustedes piensan que el Señor le ha hecho algún llamado, pues no se queden sin responderle, porque hay que cumplir la voluntad y no nos vamos a arrepentir porque vamos a recibir múltiples bendiciones espirituales y vamos a agradarlo. Y esto es lo más importante. Por tanto, yo hoy también les digo, confiemos en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos y Él allanará nuestra senda. Y esto también es inteligencia espiritual. Qué hermoso es vivir en fe y amor, es tener creencia y convicción de que le servimos a un Señor y amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Es importante esto porque hay que cumplir la voluntad de Dios, hay que vivir en fe y amor, porque el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El amor es el vínculo perfecto. Pues yo te invito a que si tú no conoces al Señor, pues hagas una oración de fe basado en versículos bíblicos para que puedas recibirlo. O si has perdido a lo mejor el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció a lo mejor la rutina en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de mucha tensión emocional, y tal vez la costumbre ha sustituido el amor intenso que en un momento pudiste haberle tenido, por lo que necesitamos reflexionar sobre nuestra vida para rescatar ese deleite del primer amor. Entonces la palabra de Dios dice, y al que viene a mí, no le rechazo, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees desde tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué bueno que puedes recibir al Señor, escuchar su llamado y cumplir su voluntad. Será hasta la próxima vez. A mí me dio mucho gusto volverlos a ver y bendiciones de lo alto.